fueron alumnos míos tanto Xabi Alonso como su hermano Mikel, que es un año mayor. Ejemplar, sí, ejemplar. A lo poco que iba a clase sacaba muchos rendimientos. Los jugadores se lo han comido, no le han dejado implantar su estilo. En un futuro Xabi Alonso entrará a la Real. Hola, ¿qué tal? 生まれも育ちもマドリード、生粋のマドリッコ、フットマサのマサです。シャビアロンソの出身地トロサに来ております。スペインのコペンハーゲンとしても知られている人口約2万人の小さな村ですが、緑と川に囲まれた落ち着いた雰囲気が魅力です。先日のセルタ戦でソシエダサポにアロンソ解任についてインタビューしたのですが、せっかくなのでアロンソの出身地であるこのトロサの街ぶら映像を皆さんにこの村の魅力をお届けしたいと思います。それではバモス。ご覧ください。中世からあるトロサの城壁の一部、そして防御の役割だけでなく物資の通行も管理していたため、これはプエルタでカスティージャっていうんですが、これ以外に4つの門がトロサ中に設けられていたんですね。ではこれからトロサの旧市街に入ってみましょう。これサンセバ行ったことがある方は分かると思いますけど、似たようなのがありますよね。ちょっと用途もその使用目的も正直よく分からないですけど、コペンハーゲンと呼ばれてる理由はなんとなく分かります。結構カラフルで落ち着いてて上品な村ですね。スペインのコペンハーゲンとして知られている理由の一つが生活の質の高さです。治安が良く自然も近いクオリティライフの高さ、これらの価値観がヨーロッパ北欧と重ねられ、スペインのコペンハーゲンとして知られているわけです。トロサの郷土料理はアルビアスでトロサ、インゲン豆ですね。バスクの黒い宝石とも言われてるので、本当は黒いはずなんですけどめっちゃ赤いですね。でなんか匂いも小豆って感じがします。もう寒い冬にお腹が温まるのが染みます。まんま小豆っす。Xabi Alonso es de aquí, de Tolosa. Sí, le quería preguntar qué significa Xabi Alonso para Tolosa. Hombre, es una persona que ha demostrado que es un buen elemento en cuanto al fútbol, y para Tolosa, pues bueno, ha sido, pues, no sé cómo decirte, un personaje muy importante dentro de lo que es el deporte. No sé si seguía la actualidad del Real Madrid desde la distancia, viendo toda esa situación, que al final fue además destituido. No sé qué le parecía viéndolo desde la distancia. Pues a mí, sinceramente, diría que prácticamente, como suelo decir, le han hecho la cama a los jugadores del Madrid. Es mi opinión particular, ¿eh?
Claro que en otros equipos como en el Leverkusen lo hizo bien, pero pues parece que Real Madrid no es lo mismo. No, en Madrid parece que el entrenador no significa la parte más importante del club, sino que al fin y al cabo pues es un mandado más, y lo que manda la directiva y demás son lo que tiene que admitir el entrenador. Y sobre todo una cosa muy importante, tienen que ganar, como sea. Creo que la mayoría creemos que es uno de los mejores jugadores que ha tenido la Real, y ya se ve cómo triunfó en el Liverpool, luego lo que hizo ahora últimamente en el Leverkusen. En el Madrid no le han dado tiempo suficiente, creemos que le han echado antes de tiempo, pero por supuesto que le tenemos gran estima y creemos que es de los mejores de la historia de la Real. Vale, entonces es lo que le iba a preguntar, que ¿cómo veíais desde la distancia toda esa situación con el Madrid? Me acaba de decir que le parece que es demasiado pronto. Sí, desde la distancia la sensación es que no le han dejado hacer lo que él quería, que los jugadores se lo han comido, no le han dejado implantar su estilo, y un poco, no digo que le hayan hecho la cama, pero sí parece que no le han dejado desarrollar todo lo que tenía él. Entonces ha sido una pena, le han echado demasiado pronto. Ahora de hecho en 2 partidos el Madrid virtualmente está líder. Si hubieran esperado un poco seguramente seguirían. El aficionado Txuri Urdin sueña algún día con que Xabi Alonso entrene a la Real. Hombre, soñar no sé, pero más adelante sería una posibilidad. Ahora mismo no creemos, porque ahora tiene otros candidatos, otros clubes más punteros, pero más adelante, ¿por qué no? Más adelante algún día ya volverá. Yo creo que es un jugador que marcó una época, pero al final se marchó hace muchos años, o sea, son ya más de 10 años. Se le tiene a alguien como que en el futuro algún día terminará siendo entrenador de la Real. Pero bueno, visto lo que ha pasado en Madrid, pues por ahora pues no. He leído que Igor se va al Liverpool, está un poco detrás de él, es posible que vaya, pero en un futuro Xabi Alonso entrenará a la Real y conseguirá algo importante con la Real, porque desde joven pues ha sido una persona bien situada, bien amoblada mentalmente y con mucho conocimiento de fútbol, y bueno, pues es alguien que se le quiere, aunque ha estado mucho tiempo fuera. ¿Usted también lo cree o le gustaría? Añadiría que, como ha dicho, fue un jugador de época, fue un jugador que marcó en los años cuando jugaba de central o en esta posición, era el que marcaba la diferencia en aquellos tiempos en la Real. Hijo de su padre, que no hay que olvidar, Perico Alonso fue su padre, fue del equipo mítico de la Real, en los que ganó las ligas, y por tanto hay una estirpe. Desde el punto de vista histórico, es un jugador muy importante. Yo creo que la afición de San Sebastián le tiene mucho respeto, y el que tiene buena memoria recuerda los buenos momentos que nos ha hecho vivir en Anoeta. Usted que decía que a ver si algún día entrena a la Real, y que aunque en el Madrid no le ha ido muy bien, iba a preguntar por eso, que desde la distancia vosotros, ¿cómo veíais todo esto de lo del Madrid, esa situación? El Madrid, como todos los grandes clubes, es un club complicado de gestionar, y más cuando en el vestuario tienes muchos divos, entonces él intentó, yo creo, poner un poquito de orden, pero el presidente pues ya está un poquito mentalmente para allá y no ha sabido poner orden. O sea, más que fallo de Xabi Alonso, ha sido que no ha sido acompañado por el presidente. Mi hermano fue profesor suyo en la universidad. ¿Ah, sí? Y le puso una matrícula, porque hizo un trabajo y era... Ya, ese es un detalle también, un futbolista que se preocupa en los estudios también de estudiar. ¿Qué estudió? Trabajar. Yo creo que era ciencias empresariales. Sí. Y eso me acuerdo, hablo de hace muchos años, pero le puso una matrícula porque hizo un trabajo estupendo, perfecto. ¿Y su hermano, o sea, es usted? Sí, soy yo. Fueron alumnos míos tanto Xabi Alonso como su hermano Mikel, que es un año mayor, y estuvo el tercer año de carrera, tuve una asignatura conmigo de fiscalidad. ¿Sí? Me ha contado que sacó matrícula, pero bueno, dígamelo usted, ¿cómo era Xabi Alonso como alumno? Aparecía poco en clase, iba muy poco, porque claro, estaba en activo, era profesional, entonces
no iba a mucha clase. ¿En qué época le pillaría? Estando en la Real todavía. Ajá. Estaba en la Real, supongo que tendría 24, 25 años por ahí, 23, 24, 25. Y no aparecería mucho por clase, pero sacaba matrícula. No sacaba matrícula, no. Estuvo cerca, pero no sacaba matrícula. Ah, bueno, pero bueno, sí, era bueno. Sí, un ejemplar, sí. Ejemplar. A lo poco que iba a clase sacaba mucho rendimiento, sí. Vale, y lo mismo que le preguntaba a ellos, ¿cómo veía usted desde la distancia todo esto de con el Madrid, de los últimos meses? Me parece que es un entrenador bueno para un equipo de otra escala. El Madrid es demasiado, es otra escala diferente. Triunfar en el Madrid hace falta un entrenador, un perfil un poco pues como Ancelotti, como Zidane. Y Xabi Alonso igual ha cogido un poco joven para ser entrenadora. Llegó con una cierta experiencia, a lo mejor podría llegar a retomar. ¿Algún día para la Real le gustaría? Sí, cómo no. Pero que estuviese él claro que tiene que ser aquí varios años, no estar un año aquí y servir de trampolín para ese otro equipo, sino si quiere estar aquí que esté, pero tiempo. Un proyecto de 4 o 5 años. Xabi Alonso, como canterano de la Real y jugador que casi no da una liga, se le tuvo muchísimo aprecio. Lo que pasa es que luego la sensación entre la afición de la Real es que en los momentos que podía haber vuelto aquí, en el final de su carrera, que hubiese acabado aquí la Real en aquellos años, Xabi Alonso tenía sitio todavía, porque era un jugador que estaba para dar muchos años todavía, y nunca decidió dar ese último paso y terminar los 2 últimos años en la Real. Entendemos que por dinero. Dicho esto, desde la distancia, ¿cómo veíais toda esta situación con el Madrid? De entrenador, me dices. Hombre, Xabi Alonso, en el momento en el que tiene carácter, no es entrenador para el Madrid. En el momento en el que se quiere enfrentar a Vinicius, no es entrenador para el Madrid. El Madrid, siempre el entrenador tiene que ser el que está ya riéndole las gracias a las estrellitas. Y Xabi Alonso yo creo que no es de esos. Como decías que te hubiese gustado un gesto cuando está en activo, como entrenador, ¿te gustaría algún día en la Real? Por supuesto, sí, como todos los jugadores guipuzcoanos que han jugado para la Real, incluso los no guipuzcoanos, solo que hay muchos guipuzcoanos que ahora están de entrenadores que han jugado para el Atleti, esos igual no me harían tanta gracia. アロンソの出身地トロサの街ブラ映像、そしてアロンソの古巣ソシエダサポのアロンソ愛が伝わったかと思います。コメント欄で皆さんの感想をお聞かせください。チャンネル登録、高評価、アラートの通知設定、そしてハイプ機能もよろしくお願いします。メンバーシップもやってるので概要欄チェックお願いします。それではアディオス。嫌いレベルで上げていってそれで伸びるかどうかっていうのがまず一つあるのと、あとは企画テーマ、いわゆるサムネイルだったりとかでしっかりと視聴者さんの興味のある論点になっているのかどうかっていうところですね。そこを見極めて